¿Sabes cuál es una de las adicciones más peligrosas del mundo? No es el alcohol, no es el dinero y ni siquiera es el fracaso. La adicción más peligrosa es acostumbrarte a verte cada día un poco peor y llegar al punto en el que ya ni siquiera te duele. Porque el día que dejas de reaccionar frente a tu propio abandono, algo dentro de ti empieza a morir en silencio. Déjame hacerte una pregunta incómoda. Si hoy vieras caminar frente a ti a la persona en la que te estás convirtiendo dentro de 10 años, ¿te sentirías orgulloso o sentirías miedo? Muchos dicen que la apariencia es superficial, pero la verdadera superficialidad es pasar toda una vida ignorando las señales de que te has rendido contigo mismo. Tu postura habla, tu energía habla, tu cuerpo habla, y tal vez el espejo lleva años intentando decirte algo que todavía no has querido escuchar. Porque esto nunca ha sido sobre belleza. Se trata de disciplina, se trata de identidad y se trata de descubrir si todavía estás luchando por convertirte en la persona que alguna vez prometiste ser. Tu apariencia es el reflejo visible de una conversación silenciosa que mantienes contigo mismo todos los días. Muchas personas creen que la imagen personal depende del dinero, de la genética o del tiempo disponible. Pero la realidad es mucho más incómoda y mucho más poderosa. La apariencia es el resultado acumulado de pequeñas decisiones tomadas cuando nadie está observando. Tu cuerpo no escucha excusas, tu postura no entiende promesas, tu energía no responde a intenciones. Todo aquello responde únicamente a hábitos repetidos durante meses y años. Por eso, dos personas pueden tener las mismas oportunidades, los mismos recursos y el mismo punto de partida, pero proyectar una realidad completamente distinta. He conocido personas con recursos muy limitados que entran a un lugar transmitiendo respeto, orden y dignidad. No poseen ropa costosa, ni viven rodeadas de lujos, pero caminan erguidas, cuidan su higiene, organizan su tiempo y se presentan ante el mundo con seriedad. También he conocido personas con abundancia económica que proyectan cansancio, desorden y abandono. Eso demuestra algo importante. El cuidado personal no depende del dinero, depende del nivel de compromiso que tienes contigo mismo. La disciplina tiene una característica interesante. Nunca permanece encerrada en un solo lugar. Cuando una persona aprende a cuidar su cuerpo, normalmente empieza a cuidar mejor su tiempo. Después cuida mejor sus finanzas. Luego cuida mejor sus relaciones y finalmente protege mejor sus oportunidades. La disciplina se expande como una cadena silenciosa que termina transformando toda la vida. Por esa razón, la apariencia tiene una relación directa con la prosperidad. Las personas disciplinadas suelen inspirar más confianza, reciben más oportunidades y generan mejores relaciones profesionales. No porque el mundo sea injusto o superficial, sino porque la disciplina es visible incluso antes de que abras la boca. Tu presencia comunica cuánto te respetas y el mundo suele responder a ese mensaje. Muchos esperan sentirse motivados para empezar a cuidarse. Esperan el momento perfecto, el trabajo ideal o las circunstancias adecuadas. Sin embargo, las personas que avanzan entienden algo diferente. Primero actúan y después aparece la motivación. Primero construyen hábitos y después aparecen los resultados. Mírate al espejo con honestidad, no para juzgarte ni para castigarte, sino para preguntarte algo importante. ¿La persona que ves refleja la disciplina de la vida que deseas construir? Porque cada decisión diaria es un voto por la persona que estás llegando a ser. Tu apariencia no es un asunto de vanidad, es un indicador de responsabilidad, de autocontrol y de respeto propio. Y cuando empiezas a cuidar esas pequeñas decisiones invisibles, descubres que no solo cambia tu imagen, cambia tu identidad, cambia tu mentalidad y cambia también la dirección completa de tu futuro. El abandono personal casi nunca llega como una tragedia visible. No aparece de un día para otro ni golpea la puerta anunciando su llegada. Comienza de manera silenciosa, discreta y aparentemente inofensiva. Empieza el día en que decides que por una vez no importa levantarte un poco más tarde, que por una vez
No importa dejar para mañana lo que prometiste hacer hoy, que por una vez no importa descuidar pequeños hábitos que antes protegías con disciplina. El problema es que la mente humana tiene una capacidad peligrosa: convertir lo excepcional en normal. Lo que ayer parecía una excepción, mañana se convierte en costumbre y después termina formando parte de tu identidad. Sí, es como muchas personas terminan viviendo muy lejos de la vida que alguna vez imaginaron, para sí mismas. Primero se abandona el orden, después se abandona el cuerpo, más tarde se abandonan las metas. Finalmente, se abandona la posibilidad de exigir algo mejor de uno mismo. Y cuando eso ocurre, la persona ya no lucha por crecer, lucha solamente por justificar por qué dejó de intentarlo. He conocido personas que no perdieron oportunidades por falta de talento, sino por falta de consistencia. Tenían capacidad, conocimiento e incluso recursos, pero permitieron que pequeñas renuncias diarias destruyeran lentamente su potencial. La riqueza, el crecimiento y el progreso rara vez desaparecen por un gran error. Generalmente desaparecen por cientos de pequeñas decisiones equivocadas repetidas durante demasiado tiempo. Por eso el abandono personal tiene una relación directa con la prosperidad. Una persona que deja de cuidar su salud suele empezar a descuidar también sus horarios. Después pierde enfoque, energía y capacidad de ejecución. Y cuando la ejecución desaparece, las oportunidades comienzan a pasar frente a ella sin ser aprovechadas. La disciplina financiera funciona exactamente igual que la disciplina física. Nadie se vuelve próspero por una sola decisión brillante, ni se vuelve mediocre por un solo error. Todo se construye mediante repeticiones silenciosas. Ahorrar un poco, aprender algo nuevo, cumplir horarios, respetar compromisos y cuidar el cuerpo, parecen acciones pequeñas, pero juntas crean una identidad capaz de generar valor. Hazte una pregunta incómoda. ¿Qué cosas has empezado a considerar normales que hace 5 años te habrían preocupado? Ahí suele esconderse el verdadero peligro. El abandono personal no comienza cuando pierdes algo importante. Comienza el día en que dejas de reaccionar ante pequeñas señales de deterioro y decides convivir con ellas. Y cuando una persona deja de corregir lo pequeño, tarde o temprano, termina sufriendo consecuencias mucho más grandes. He visto también el proceso contrario. Personas que recuperaron su vida cuando decidieron atender detalles aparentemente insignificantes. Volvieron a dormir mejor, volvieron a caminar, volvieron a cumplir pequeñas promesas personales. Nada espectacular ocurrió durante las primeras semanas, pero algo interno empezó a reconstruirse. Recuperaron respeto propio y con él regresaron la ambición, la visión y la voluntad de avanzar. Porque quien vuelve a cuidarse a sí mismo, también vuelve a creer que su futuro merece inversión, esfuerzo y paciencia para cosechar resultados verdaderamente duraderos. Cuidarte no es un acto de vanidad, es una declaración silenciosa sobre el valor que le das a tu propia existencia. Muchas personas crecieron escuchando que preocuparse por la apariencia es superficial, que dedicar tiempo al cuerpo, a la salud o a la presentación personal es algo secundario frente a los asuntos verdaderamente importantes. Pero existe una diferencia enorme entre vivir para impresionar a otros y decidir respetarte lo suficiente como para no abandonarte. La vanidad busca aprobación externa. El respeto propio busca coherencia interna. La vanidad depende de los aplausos. El respeto propio permanece incluso cuando nadie está mirando. Una persona vanidosa se cuida para recibir admiración. Una persona con respeto propio se cuida porque entiende que su vida tiene valor y merece atención. He conocido personas con recursos limitados que se presentan con dignidad, puntualidad y energía. No intentan demostrar superioridad ni llamar la atención. Simplemente se niegan a tratarse como alguien sin importancia. También he visto personas con abundancia económica que viven en el desorden, en el descuido y en la improvisación permanente. Eso demuestra que el cuidado personal nunca ha sido una cuestión de dinero, siempre ha sido una cuestión de estándares. La manera en que cuidas tu cuerpo suele ser la misma manera en que administras tu tiempo, tu trabajo y tus finanzas. Quien aprende a respetar pequeños compromisos con su salud, normalmente desarrolla la capacidad de respetar también sus metas y responsabilidades.
La disciplina rara vez permanece aislada, se expande hacia todas las áreas de la vida. Por eso las personas que construyen prosperidad duradera entienden algo importante. El activo más valioso que poseen no es el dinero ni las oportunidades. Es la persona que produce esos resultados. Si destruyes al productor, tarde o temprano, desaparece la producción. Cuidarte es proteger la herramienta principal con la que construirás tu futuro. Pregúntate algo con honestidad. Si fueras responsable del bienestar de alguien a quien amas profundamente, ¿lo tratarías de la manera en que te tratas a ti mismo? Muchas veces somos pacientes, comprensivos y generosos con otros, pero descuidados y exigentes con nuestra propia vida. Respetarte significa dormir mejor, alimentarte mejor, moverte más y hablarte con mayor dignidad. Significa entender que el cansancio permanente no debe convertirse en identidad y que el abandono no debe convertirse en costumbre. No te cuides para demostrar algo al mundo, cuídate para recordarte cada día que todavía esperas grandes cosas de ti y que tu futuro merece una versión fuerte, disciplinada y presente de la persona que eres hoy. Cuando una persona deja de cuidarse, muchas veces deja también de invertir en su aprendizaje, de organizar sus prioridades y de proteger su energía. Poco a poco comienza a conformarse con menos de lo que realmente puede llegar a ser. En cambio, cuando alguien decide respetarse nuevamente, ocurre algo poderoso. Recupera iniciativa, recupera enfoque y recupera la disposición de hacer sacrificios presentes para construir beneficios futuros. El respeto propio siempre produce intereses compuestos en la vida que perduran generaciones enteras. La mayoría de las personas cree que la disciplina física sirve únicamente para cambiar el cuerpo. Piensan en músculos, en peso, en apariencia o en estética. Pero la verdadera transformación ocurre mucho antes de que el espejo muestre resultados visibles. La disciplina física es, en realidad, uno de los entrenamientos mentales más poderosos que existen. Cada vez que decides levantarte para entrenar, cuando preferirías seguir descansando, estás fortaleciendo algo más importante que tus piernas o tus brazos. Estás fortaleciendo tu capacidad para obedecer tus decisiones y no tus emociones. Y esa habilidad tiene un valor enorme en cualquier proyecto de vida. Las personas exitosas rara vez hacen solamente lo que tienen ganas de hacer. Aprenden a actuar incluso cuando no sienten motivación. Entienden que la emoción cambia todos los días, pero la disciplina puede permanecer. El cuerpo se convierte entonces en el campo de entrenamiento donde la mente aprende esa lección. He observado algo interesante durante años. Una persona que desarrolla constancia en el ejercicio suele empezar a cambiar otras áreas de su vida sin proponérselo directamente. Comienza a organizar mejor su tiempo, administra mejor sus recursos y toma decisiones con mayor claridad. La razón es simple: la disciplina crea disciplina. La construcción de riqueza funciona exactamente bajo el mismo principio: ahorrar cuando otros gastan, invertir cuando otros consumen y aprender cuando otros se entretienen. Requiere el mismo músculo mental que te hace terminar una rutina, cuando preferirías detenerte. La capacidad de posponer la gratificación inmediata es una de las habilidades más rentables que puede desarrollar un ser humano. Por eso el ejercicio nunca se trata solamente de salud física, se trata de identidad. Cada entrenamiento terminado envía un mensaje silencioso a tu mente: soy alguien que cumple su palabra. Y cuando ese mensaje se repite cientos de veces, comienza a modificar la manera en que te percibes. La confianza verdadera no aparece por pensar diferente. Aparece cuando acumulas evidencia de que eres capaz de hacer cosas difíciles de manera constante. Esa evidencia se convierte en seguridad y esa seguridad se convierte en acción. Existe una razón por la que muchas personas cambian su vida después de comprometerse seriamente con el cuidado físico. No es magia ni casualidad. Es que dejaron de negociar constantemente consigo mismas. Tu cuerpo aprende a resistir el cansancio y tu mente aprende a resistir las excusas. Tu cuerpo aprende repetición y tu mente aprende paciencia. Tu cuerpo aprende esfuerzo y tu mente aprende responsabilidad. Al final descubres algo poderoso. La mayor victoria del ejercicio nunca ocurre en el espejo. Ocurre en el momento en que empiezas a confiar en la persona en la que te estás convirtiendo.
Porque una mente fuerte no nace de discursos inspiradores ni de deseos intensos. Nace de pequeñas incomodidades aceptadas voluntariamente todos los días. Cada repetición que completas, cada caminata que no cancelas y cada mañana que decides cumplirte a ti mismo se convierte en una inversión silenciosa que producirá resultados durante décadas. En todas las áreas de tu vida. Existe una verdad incómoda que muchas personas intentan negar porque parece injusta, pero ignorarla no la hace desaparecer. Tu presencia habla antes que tus palabras. Mucho antes de que abras la boca, mucho antes de que expliques tus ideas, tus proyectos o tus capacidades, las personas ya han recibido información sobre ti a través de señales silenciosas que ni siquiera eres consciente de estar enviando. Tu postura habla, tu energía habla, tu mirada habla, tu forma de caminar, de vestir, de sentarte y de entrar en una habitación comunica algo incluso cuando decides permanecer en silencio. Muchas personas se frustran porque sienten que el mundo no reconoce su talento. Dicen que tienen buenas ideas, conocimientos y capacidad, pero no entienden por qué otros reciben más oportunidades, más atención o más confianza. Sin embargo, pocas veces se hacen una pregunta importante. ¿Mi presencia está sosteniendo el valor de mis palabras o lo está contradiciendo? He conocido personas extraordinariamente preparadas que transmitían inseguridad antes de pronunciar la primera frase. Llegaban tarde, proyectaban cansancio, desorden o desinterés, y después se sorprendían cuando sus ideas no generaban impacto. El problema no era la calidad de sus pensamientos. El problema era la señal que estaban enviando antes de expresarlos. También he conocido personas con menos experiencia y menos conocimientos que lograban abrir puertas con mayor facilidad. No porque fueran superiores, sino porque proyectaban orden, energía y responsabilidad. Su presencia comunicaba algo muy poderoso. Me tomo en serio a mí mismo y me tomo en serio lo que hago. La mente humana funciona mediante señales rápidas. Nuestro cerebro interpreta información constantemente para decidir en quién confiar, a quién escuchar y a quién prestar atención. No es superficialidad, es naturaleza humana. Por eso las personas que construyen prosperidad entienden el valor de la presentación personal. No se trata de aparentar riqueza ni de impresionar a otros con objetos costosos. Se trata de transmitir coherencia entre lo que dices y lo que representas. La confianza también funciona de esta manera. Cuando te cuidas, cuando mejoras tu postura, cuando mantienes orden en tu apariencia y en tus hábitos, comienzas a enviarte un mensaje interno muy diferente. Empiezas a actuar como alguien que espera cosas importantes de sí mismo. Y cuando eso ocurre, tu comportamiento cambia de manera natural. Hablas con más claridad, tomas decisiones con más firmeza, defiendes mejor tus ideas, asumes mayores responsabilidades. No porque el mundo haya cambiado, sino porque cambió la relación que tienes contigo mismo. Existe una relación directa entre presencia y oportunidades. Las oportunidades suelen acercarse a las personas que transmiten preparación antes incluso de demostrar resultados. La razón es simple. Las personas invierten tiempo, dinero y confianza en aquello que parece capaz de generar valor. Por eso cuidar tu presencia no es un lujo ni una cuestión estética. Es una herramienta estratégica para la vida. Tu imagen puede abrir conversaciones, generar confianza y crear posibilidades que jamás existirían si transmitieras abandono o indiferencia. Pero existe algo todavía más importante que la percepción de los demás. La percepción que tú tienes de ti mismo. Cada vez que te presentas ante el mundo con orden y dignidad, estás reforzando una identidad. Estás votando por una versión más fuerte y más disciplinada de la persona que quieres llegar a ser. Porque al final la pregunta no es cómo te ve el mundo. La verdadera pregunta es qué mensaje recibe tu propia mente cada vez que te miras al espejo. Y si tu presencia habla antes que tus palabras, asegúrate de que esté diciendo algo que valga la pena escuchar. Porque muchas veces, el mundo no responde al potencial que tienes guardado dentro de ti. Responde a la evidencia visible de cuánto has decidido respetar, cuidar y desarrollar ese potencial antes de presentarlo delante de los demás. La mayoría de las personas cree que la confianza es algo con lo que se nace. Piensan que existen personas naturalmente seguras
y otras destinadas a vivir con dudas e inseguridades. Pero la realidad es mucho más simple y al mismo tiempo mucho más exigente. La confianza no se recibe, no se compra y no aparece por casualidad. La confianza se construye, y se construye de una manera muy específica, empezando a cumplirte a ti mismo. Cada vez que haces una promesa y la cumples, aunque sea pequeña, fortaleces la relación más importante de tu vida, la relación contigo mismo. Pero cada vez que te prometes algo y no lo haces, ocurre exactamente lo contrario. Empiezas a enviar un mensaje silencioso y peligroso a tu mente. No puedo confiar en mi propia palabra. Tal vez parece exagerado, pero piensa en esto. Dices que empezarás a entrenar el lunes y no lo haces. Dices que dormirás más temprano y vuelves a acostarte tarde. Dices que dejarás de postergar y vuelves a elegir comodidad inmediata. Cada incumplimiento parece insignificante por separado, pero juntos comienzan a construir una identidad. Después de suficiente repetición, aparece la inseguridad. No porque te falte capacidad, sino porque has acumulado demasiada evidencia de que no haces lo que dices que harás. He conocido personas que afirmaban no tener confianza para emprender, para liderar o para asumir mayores responsabilidades. Sin embargo, cuando observabas su vida diaria, descubrías algo diferente. No era falta de confianza, era falta de credibilidad personal. ¿Cómo vas a confiar en tus decisiones importantes si ni siquiera confías en cumplir pequeños compromisos contigo mismo? ¿Cómo vas a creer en tu capacidad para construir riqueza, disciplina o éxito si has entrenado a tu mente durante años para esperar abandono y excusas? La confianza funciona igual que una cuenta bancaria. Cada promesa cumplida es un depósito. Cada promesa rota es un retiro. Y muchas personas viven emocionalmente endeudadas consigo mismas, sin entender por qué se sienten inseguras frente a cualquier desafío. Las personas que generan prosperidad duradera entienden algo muy importante. Antes de administrar dinero, oportunidades o responsabilidades, aprendieron a administrarse a sí mismas. Aprendieron a confiar en su propia ejecución. Porque la riqueza no es solamente una cuestión de conocimiento. Millones de personas saben exactamente lo que deberían hacer para mejorar su situación financiera, física o profesional. El problema nunca ha sido la información. El problema es la distancia entre saber y hacer. Por eso la disciplina produce confianza. Cada vez que te levantas cuando dijiste que ibas a levantarte, cada vez que entrenas cuando dijiste que ibas a entrenar, cada vez que respetas un compromiso privado, aunque nadie esté observando, estás construyendo evidencia interna. Esa evidencia se acumula. Empiezas a hablar diferente porque ya no necesitas convencerte constantemente. Empiezas a decidir más rápido porque confías más en tu criterio. Empiezas a actuar con mayor seguridad porque conoces tu capacidad para responder cuando las cosas se ponen difíciles. La verdadera confianza nunca nace del reconocimiento externo. Nace de las victorias privadas que nadie vio. Nace de los días en los que estabas cansado y cumpliste igual. Nace de los momentos en los que nadie te habría juzgado por rendirte, pero decidiste continuar. Y llega un momento en el que ocurre algo extraordinario. Dejas de preguntarte si eres capaz y empiezas a preguntarte cuánto tiempo te llevará a lograrlo. Porque cuando aprendes a cumplirte a ti mismo, descubres algo que cambia completamente tu vida. Te conviertes en alguien en quien puedes confiar. Y una persona que confía en sí misma posee uno de los activos más valiosos que existen para construir cualquier futuro que imagine. Uno de los errores más comunes que destruye los sueños de las personas no es la falta de talento, ni la falta de oportunidades, ni siquiera la falta de disciplina. Es la obsesión por la perfección. Muchas personas pasan años esperando el momento ideal para empezar. La rutina perfecta, el horario perfecto, la motivación perfecta o las circunstancias perfectas. Y mientras esperan ese momento imaginario, la vida sigue avanzando sin ellos. La perfección tiene una apariencia atractiva porque promete resultados rápidos y cambios espectaculares. Pero en realidad es una trampa disfrazada de exigencia. La perfección paraliza porque te hace creer que si no puedes hacerlo todo,
entonces no vale la pena hacer nada. La consistencia funciona de manera completamente diferente. La consistencia no necesita condiciones ideales, no necesita inspiración constante ni emociones favorables, solo necesita repetición. He conocido personas que querían transformar completamente su cuerpo en pocas semanas. Empezaban con dietas extremas, entrenamientos agotadores y expectativas imposibles. Durante algunos días parecían imparables, pero poco tiempo después desaparecían todos sus esfuerzos y regresaban exactamente al mismo lugar donde comenzaron. El problema nunca fue la falta de capacidad. El problema fue intentar sostener una intensidad que no podían convertir en estilo de vida. También he conocido personas que hicieron exactamente lo contrario. Comenzaron con algo pequeño, 10 minutos de caminata, un poco más de agua cada día, dormir 30 minutos antes de lo habitual. Nada espectacular, nada impresionante. Sin embargo, después de meses y años, esas pequeñas decisiones produjeron transformaciones enormes. La riqueza se construye exactamente igual. Nadie se vuelve próspero por una sola inversión brillante ni por un golpe de suerte aislado. La prosperidad es el resultado de decisiones inteligentes repetidas durante mucho tiempo. Ahorrar constantemente parece aburrido. Aprender continuamente parece lento. Invertir de forma disciplinada parece poco emocionante. Pero precisamente ahí se encuentra el poder del crecimiento acumulativo. Las personas exitosas entienden algo que la mayoría ignora. Lo pequeño repetido durante suficiente tiempo siempre derrota a lo grande realizado una sola vez. Un entrenamiento no cambia tu cuerpo. Una lectura no cambia tu conocimiento. Un ahorro no cambia tus finanzas. Pero cientos de repeticiones sí cambian completamente una vida. La consistencia tiene además una ventaja extraordinaria. Elimina la dependencia de la motivación. Cuando algo se convierte en rutina, deja de ser una negociación diaria contigo mismo. Simplemente forma parte de quién eres. Ya no te preguntas si tienes ganas de hacerlo. Lo haces porque es tu estándar. Lo haces porque es tu identidad. Lo haces porque eres la clase de persona que cumple. Cuando llegas a ese punto, ocurre algo poderoso. Dejas de luchar contra ti mismo y comienzas a trabajar contigo mismo. He visto personas extraordinariamente talentosas fracasar por falta de continuidad y personas aparentemente comunes alcanzar resultados impresionantes gracias a la repetición constante de acciones simples. El talento impresiona durante un momento, la consistencia transforma durante toda una vida. Por eso no necesitas cambiar todo hoy. No necesitas convertirte en una versión perfecta de ti mismo esta semana. Solo necesitas evitar abandonarte mañana, porque cada pequeña acción es un voto hacia la persona que te estás convirtiendo. Cada día que cumples fortalece tu identidad. Cada repetición fortalece tu carácter. Y después de suficiente tiempo, algo increíble sucede. Aquello que parecía imposible empieza a parecer inevitable, porque la perfección busca impresionar, la consistencia busca construir, y en el largo plazo, siempre termina ganando la que construye. Existe una verdad que muchas personas no quieren aceptar, porque las obliga a asumir más responsabilidad de la que les gustaría. Tu entorno determina tus estándares. Aunque te consideres fuerte, independiente o diferente, la realidad es que los seres humanos somos profundamente influenciables por aquello que vemos todos los días. Lo que escuchas constantemente empieza a parecerte normal. Lo que observas repetidamente deja de sorprenderte. Lo que tu entorno tolera, tarde o temprano, tú también comienzas a tolerarlo. Por eso dos personas con capacidades similares pueden terminar viviendo vidas completamente diferentes. No siempre es una cuestión de talento ni de inteligencia. Muchas veces es simplemente una cuestión de estándares colectivos. He visto personas llenas de potencial decir que quieren cambiar su vida, mejorar su cuerpo, aumentar sus ingresos o desarrollar disciplina. Sin embargo, continúan rodeadas de conversaciones que justifican las excusas, de personas que normalizan la mediocridad y de ambientes donde cualquier intento de crecimiento es recibido con burlas o resistencia. Al principio, luchan contra esa influencia. Después, comienzan a adaptarse. Finalmente, terminan pareciéndose al entorno que prometieron superar. No porque sean débiles, sino porque el entorno
ejerce una fuerza silenciosa y constante que pocas personas saben reconocer. Existe una razón por la que los hábitos se contagian. La disciplina se contagia, la ambición se contagia, pero también se contagian la conformidad, el desorden y la resignación. Si pasas suficiente tiempo rodeado de personas que siempre llegan tarde, la puntualidad comienza a parecer exagerada. Si pasas suficiente tiempo rodeado de personas que descuidan su salud, el abandono físico comienza a parecer normal. Si pasas suficiente tiempo rodeado de personas que viven justificando sus resultados, la responsabilidad personal comienza a parecer innecesaria. Y cuando algo se vuelve normal, dejas de cuestionarlo. Simplemente empiezas a vivirlo. La construcción de riqueza sigue exactamente el mismo principio. Las personas que desarrollan prosperidad a largo plazo suelen compartir algo en común. Se rodean de personas que consideran normales hábitos que para otros parecen sacrificios. Aprender constantemente, invertir regularmente, planificar a largo plazo y retrasar gratificaciones inmediatas forma parte de su entorno habitual. Lo que para algunos parece disciplina extraordinaria, para ellos simplemente es normalidad. Por eso el entorno tiene tanto poder sobre el futuro. No solamente influye en lo que haces, influye en lo que crees posible. He observado personas transformar completamente su vida después de cambiar algo tan simple como sus conversaciones, sus referencias y las personas que admiraban. No cambiaron primero sus ingresos, no cambiaron primero su cuerpo, cambiaron primero sus estándares. Cuando los estándares subieron, el comportamiento comenzó a seguirlos naturalmente. Eso no significa que debas abandonar a las personas que amas, ni sentirte superior a nadie. Significa algo mucho más simple y mucho más importante. Debes proteger aquello que alimenta tu mentalidad. Debes elegir cuidadosamente las voces que permites entrar en tu vida. Debes decidir qué tipo de comportamientos merecen convertirse en tu nueva normalidad, porque tarde o temprano terminarás pareciéndote a las conversaciones que más escuchas, a las expectativas que más aceptas y a las personas con las que más tiempo compartes. Y aquí está la pregunta importante. Si alguien observara durante un mes completo el entorno que te rodea, las conversaciones que escuchas y las personas que influyen sobre ti, podría predecir con bastante precisión la persona en la que te convertirás dentro de 5 años? La mayoría de las veces, la respuesta es sí. Porque antes de cambiar tu destino, casi siempre necesitas cambiar primero tus estándares. La mayoría de las personas abandona sus metas no porque sean incapaces de alcanzarlas, sino porque se enamoran demasiado rápido de los resultados y demasiado poco del proceso. Quieren cambios visibles en días, reconocimiento inmediato y recompensas rápidas. Y cuando eso no ocurre, aparece la frustración, luego la duda y finalmente el abandono. Pero existe una diferencia enorme entre las personas que cambian temporalmente y las personas que transforman su vida para siempre. Las primeras se obsesionan con los resultados, las segundas se vuelven adictas al progreso. El problema de vivir esperando resultados inmediatos es que la realidad rara vez funciona a esa velocidad. Un árbol no crece el mismo día que se planta. Una inversión no produce riqueza el mismo mes en que comienza. Un cuerpo disciplinado tampoco aparece después de una semana de esfuerzo. Sin embargo, muchas personas abandonan justo antes de que el proceso empiece a dar frutos visibles. He conocido personas que comenzaron a entrenar y después de 2 semanas decidieron rendirse porque el espejo no había cambiado lo suficiente. También he visto personas abandonar proyectos, negocios o estudios porque después de algunos meses no habían obtenido los resultados que imaginaron. La pregunta nunca fue si estaban trabajando. La verdadera pregunta era si estaban dispuestos a respetar el tiempo que exige cualquier transformación importante. Las personas que construyen prosperidad entienden algo fundamental. Los grandes resultados son simplemente pequeñas acciones acumuladas durante mucho tiempo. El interés compuesto funciona en las finanzas, pero también funciona en el carácter, en la disciplina y en la identidad. Una pequeña mejora diaria parece insignificante. Leer algunas páginas parece poco importante. Ahorrar una cantidad pequeña parece irrelevante. Caminar unos minutos parece insuficiente. Pero el tiempo tiene una capacidad extraordinaria para multiplicar aquello que repites constantemente. Por eso el verdadero cambio
Comienza cuando dejas de preguntarte cuánto falta para llegar y empiezas a preguntarte si hoy avanzaste un poco más que ayer. Ese cambio de mentalidad transforma completamente la experiencia del crecimiento. Dejas de sufrir porque todavía no eres quien quieres ser. Empiezas a disfrutar el privilegio de estar construyéndote. Cada pequeña victoria empieza a tener valor. Una comida mejor, una decisión más inteligente, una excusa menos, un compromiso cumplido. Todo empieza a contar, y algo poderoso ocurre cuando desarrollas esa relación con el progreso. La motivación deja de ser necesaria. Ya no dependes de sentir ganas. Ya no dependes del entusiasmo inicial. Empiezas a actuar porque avanzar se convierte en parte de tu identidad. He observado personas que terminaron cambiando completamente su vida, no porque fueran más talentosas ni más inteligentes, sino porque desarrollaron una necesidad interna de no terminar el día sin haber mejorado algo, aunque fuera pequeño. No podían acostarse sin haber dado un paso. Ese paso podía ser invisible para los demás, pero nunca era invisible para ellos. Y esa es precisamente la diferencia entre crecer y simplemente desear crecer. Cuando te vuelves adicto al progreso, dejas de competir contra otras personas, dejas de compararte con sus resultados, sus cuerpos, sus ingresos o sus logros. Empiezas a competir únicamente con la persona que eras ayer, y esa competencia es la única que realmente importa, porque siempre habrá alguien más rápido, más fuerte o más avanzado. Pero nadie puede impedirte convertirte en una versión mejor de ti mismo cada día. La verdadera riqueza nunca nace de un resultado espectacular. Nace de miles de pequeñas mejoras acumuladas durante años. Por eso no te enamores de la meta. Enamórate del camino, porque quien aprende a disfrutar la evolución jamás vuelve a conformarse con quedarse igual. Y esa clase de personas inevitablemente termina llegando mucho más lejos de lo que alguna vez imaginó. Existe una idea que puede cambiar completamente la manera en que ves tu vida, pero también es una idea incómoda porque elimina muchas excusas. Tu mejor versión no está perdida, no está lejos y tampoco pertenece a otra persona. Tu mejor versión está esperando tus decisiones diarias. Muchas personas viven creyendo que algún día se convertirán en alguien diferente. Piensan que cuando tengan más dinero serán disciplinadas, que cuando aparezca la motivación empezarán a cuidarse o que cuando las circunstancias mejoren, finalmente se transformarán. Pero la realidad funciona exactamente al contrario. Primero cambias tus decisiones y después cambia tu identidad. Primero cambias tus hábitos y después cambia tu vida. Primero actúas como la persona que quieres ser y después te conviertes en ella. La diferencia entre quien eres hoy y quien sueñas ser rara vez está en el talento, en la inteligencia o en la suerte. La diferencia casi siempre se encuentra en las decisiones pequeñas y repetidas que tomas, cuando nadie está observando. He conocido personas que decían querer una vida diferente, un cuerpo diferente, una situación económica diferente y un futuro diferente. Sin embargo, sus elecciones diarias seguían construyendo exactamente la vida que decían querer abandonar. Querían resultados distintos, repitiendo las mismas decisiones. Y eso nunca funciona. Cada decisión es un voto silencioso por la persona en la que te estás convirtiendo. Cuando decides levantarte y cumplir un compromiso contigo mismo, estás votando por una identidad más fuerte. Cuando decides cuidar tu alimentación, entrenar o mejorar tus hábitos, estás votando por una versión más disciplinada. Cuando decides aprender algo nuevo, ahorrar o invertir en ti mismo, estás votando por una versión más preparada para generar prosperidad. Y cuando decides posponer, justificar o rendirte constantemente, también estás votando. La pregunta nunca es si estás construyendo una identidad. La verdadera pregunta es, ¿cuál identidad estás construyendo? Las personas que crean riqueza y oportunidades entienden una verdad muy importante. El futuro no se negocia el día que llega. El futuro se construye mucho antes, mediante pequeñas decisiones aparentemente insignificantes. La libertad financiera comienza mucho antes de tener dinero. Comienza cuando desarrollas autocontrol. La disciplina física comienza mucho antes de cambiar el cuerpo. Comienza cuando decides cumplirte. La confianza comienza mucho antes del reconocimiento externo. Comienza cuando empiezas a respetar tu propia palabra.
Por eso tu mejor versión no necesita un milagro. Necesita consistencia. Necesita repetición. Necesita evidencia diaria. He observado personas transformar completamente su vida sin grandes eventos ni momentos extraordinarios. No cambiaron todo de golpe. Simplemente empezaron a acumular decisiones correctas. Un día eligieron caminar. Otro día eligieron aprender. Otro día eligieron ahorrar. Otro día eligieron descansar mejor. Parecían acciones pequeñas, pero las identidades poderosas siempre se construyen de esa manera, poco a poco, decisión tras decisión. Porque nadie se convierte en alguien admirable por accidente. Las personas admirables son el resultado visible de cientos de elecciones invisibles, realizadas durante años. Y aquí está la parte más importante de todas. La versión de ti que admiras ya sabe exactamente qué haría hoy. La pregunta es si tú estás dispuesto a hacerlo, porque tu mejor versión no está esperando más tiempo, no está esperando mejores circunstancias, no está esperando el momento perfecto, está esperando algo mucho más simple y mucho más difícil. Está esperando tu próxima decisión. La buena noticia es que esa decisión siempre está disponible. Cada mañana, cada hábito, cada elección, todos los días de tu vida. Si hoy recuerdas una sola idea de este mensaje, recuerda esta. Tu apariencia nunca fue el verdadero tema. El verdadero tema siempre fue la relación que tienes contigo mismo. Cada hábito que repites, cada decisión que tomas y cada promesa que cumples está construyendo a la persona que serás dentro de 5 años. No esperes sentirte listo para empezar. No esperes el momento perfecto, el dinero perfecto, ni la motivación perfecta. Las personas que transforman su vida no son las que esperan mejores condiciones, son las que deciden avanzar con las condiciones que tienen. Tal vez hoy no puedas cambiar todo. Tal vez todavía estés lejos de la versión de ti que imaginas. Pero puedes hacer algo más importante. Puedes dejar de abandonarte. Camina un poco más. Cuida un poco más tu cuerpo. Respeta un poco más tu tiempo. Exígete un poco más de lo que te exigiste ayer. Porque la disciplina se acumula. La confianza se acumula. El respeto propio se acumula. Y un día descubrirás que aquello que parecía imposible comenzó a convertirse en tu nueva normalidad. Quiero dejarte una pregunta antes de irme. Cuando te mires al espejo dentro de un año, ¿quieres encontrarte con la misma persona llena de excusas o con alguien que decidió luchar por su mejor versión? La decisión comienza hoy. No permitas que la comodidad decida el tamaño de tu futuro. No permitas que el miedo siga administrando tus posibilidades. Empieza pequeño si es necesario, pero empieza hoy, porque el día en que decides cuidarte, respetarte y cumplirte a ti mismo, ese día comienza realmente tu transformación. El tiempo seguirá avanzando igualmente,